Muy bien, vamos entonces con el séptimo estudio sobre la iglesia. La iglesia sana es una iglesia generosa. La buena mayordomía financiera es una señal de madurez espiritual y trae como resultado una confianza mayor en Dios para su provisión entre nuestras necesidades. El texto, volvemos siempre al mismo, Hechos 2, 42 al 45 dice: y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan, a la oración. Y sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y lo compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Cuando trabajamos en la mayordomía financiera personal, somos administradores y disponemos las cosas que Dios nos ha dado. Esto es lo que tenemos que conocer como iglesia. Nosotros somos simples administradores. Y por supuesto, entonces, el primer principio que tenemos que conocer en cuanto a la mayordomía, a nuestra economía, es que Dios es dueño de toda la riqueza del universo. O sea, el creador de todas las cosas es Él. Y, por supuesto, descartar lo que a veces sucede. Algunas personas piensan que le hacen un favor a Dios cuando le dan un poquito de su dinero de vez en cuando. Ahora, Dios es dueño de todo el oro y todos los diamantes y todo el petróleo y cualquier riqueza que exista. Él la creó. Él es el dueño absoluto. Dice el Salmo 24:1: del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Entonces, esto es lo primero que uno tiene que tener claro. Dios es dueño de todo, Él creó todas las cosas. Y Dios, entonces, en segundo lugar, Dios nos da la oportunidad de administrar sobre porciones de sus recursos. Aquello que tenés en tu mano es lo que Dios te ha permitido tener y te da la posibilidad de administrarlo. Lo cierto es que en esta vida realmente no somos dueños de nada, simplemente Dios nos ha entregado una porción de sus riquezas, son todas de Él y Él nos dio esto, y nos ha puesto en disposición por un tiempo corto. Esto también uno tiene que saber. Creo que quizás en este tiempo de pandemia somos un poco más conscientes de lo frágil que es la vida. Esta a veces desesperación por aferrarnos a cosas materiales y después quedan allí. La palabra mayordomo significa, el criado a quien está encargado de administrar la economía de una casa o de una hacienda o lo que fuese. La mayordomía describe la manera que nosotros administramos los bienes que Dios nos ha dado. Dice Lucas 16:10: el que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. ¿Cuál es nuestra actitud hacia el dinero desde la perspectiva de que no somos los dueños de nuestras cosas, sino los mayordomos de Dios? Dios lo que quiere es que los bienes circulen para apoyar el trabajo de su reino. Dios no quiere que hagamos, que acaparemos, es solo mío y para mí, sino que también seamos administradores de los bienes de Él, por lo tanto generosos al compartirlo. En 2 Corintios 9:7 dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Estos son textos que a veces leemos en los cultos, los conocemos, pero es esta la realidad. Dios ama al que da con alegría. En el Antiguo Testamento, las personas traían al templo
como una señal de devoción y de amor para con Dios, esos diezmos, esas cosas que apartaban para adorar. Y esto es lo que nosotros también tenemos que hacer. En la iglesia, en Hechos 2:25, la Biblia nos dice que los discípulos vendieron sus posesiones para suplir las necesidades. Esto no es que pasó una sola vez, en muchas ocasiones a lo largo de toda la historia del cristianismo. Las personas fueron capaces de desprenderse de sus bienes. Esto no es que siempre tiene que ser así, pero ha sucedido. También en Hechos 4:32, la congregación de los que creyeron eran de un corazón y un alma. Ninguno decía hacer suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todo lo que poseían, tierras o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles. Esto es reconocer entonces a Dios como el dueño de todo. Por supuesto, la forma de administrarnos la mayordomía, ¿cómo la voy a practicar? Tenemos que dar a Dios primero. Esto es un principio por reconocerle a Dios que si Dios es primero en nuestra vida, es primero en nuestra devoción. ¿Sí? Yo amo a Dios sobre todas las cosas. ¿Sí? Primero amo a Dios, después amo a mi esposa y a mis hijos y a la familia. Ese orden. Y bueno, en la economía también. Le doy a Dios primero. Proverbios 3:9 dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todo tu fruto, entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Entonces es importante que ese diezmo sea primero apartado desde apenas recibimos. En Malaquías 3:10 dice: traed todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa, y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esto es lo que Dios promete y nosotros damos fe de que eso en nuestra vida personal ha sido así. Priorizar al Señor nos bendice, nos ubica, ¿sí? en qué es lo más importante, ¿sí? En todos los ámbitos, ¿sí? También en lo económico, Dios es primero. Dios nos bendice cuando somos capaces de dar para la obra del Señor. Lucas 6:36 dice: dad y se os dará, medida buena, apretada y remecida y rebosante, vaciarán vuestro regazo, porque con medida con que medís se os volverá a medir. Ahora, por supuesto, esto es la responsabilidad personal. O sea, apartamos primero y le damos a Dios primero. Somos generosos y reconocemos que del Señor son todas las cosas. ¿Sí? Entonces, Él es dueño de todos los bienes y Él nos ha prestado esos bienes y los administramos. Ahora, en esto también existen principios para la administración en la iglesia. O sea, ¿dónde van esos diezmos? La iglesia debe manejar con transparencia la economía. Lo que se recibe en la iglesia siempre debe estar disponible para todos los miembros, saber en cuánto entró y cómo se mantiene. Toda la administración debe ser transparente y confiable. Y por supuesto lo debe hacer un grupo de personas en la iglesia, ¿sí? Sino no una sola persona administrando.
Tiene que ser un equipo en todos los casos. Y este equipo debe rendir cuentas a la iglesia en las ocasiones que haya oportunidad. Cuando se reúnen a charlar en asamblea, a decir, a planificar, porque allí se planifica, se deciden los gastos, y allí los que están administrando van a entonces contar cómo rendir cuentas de lo que se ha hecho. Es importante saber que el que administra debe rendir cuentas y mantener registros. O sea, si alguien tuviese alguna duda, puede preguntar y saber qué se hizo y cómo se hizo. Saber de cómo se ingresó y cómo se gastó. Eso es tener eso, y por supuesto en ese tiempo en que la iglesia se junta para charlar sobre todo esto, poder decidir qué rumbo se va a seguir, en qué se va a gastar. Por supuesto, esto se trata de decir, bueno, los ministerios. Cada ministerio de la iglesia necesita recursos, ¿sí? Para poder desarrollar ese ministerio. Cada uno. Escuela dominical, adoración, cuánto ministerio haya, misiones, el mantenimiento del edificio donde nos congregamos, y por supuesto también las misiones, más allá de nuestra cercanía. Cuando pensamos en apoyar ministerios que amamos y reconocemos como importantes, y allí pensamos en este tiempo, como iglesia, lo que se hace en el Congo, los hogares de niños de Patricio y Esperanza Villarroel allí en el Congo, o Agua por Vida, la familia Robles. También ese tipo de cosas se hacen con esos diezmos, poder bendecir a otros. Entonces, esto es lo que la iglesia decide, cómo llevar y administrar toda la economía. ¿Recordamos? Dios es dueño de todo. Yo soy solo un administrador. Debo apartar mis diezmos primero, y la iglesia debe tener una administración transparente, debe rendir cuentas y administrar de acuerdo a lo que la iglesia unida ha decidido. Entonces cada ministerio tendrá los recursos necesarios para poder desarrollar las tareas que la iglesia le ha encomendado. Muy bien, que Dios les bendiga.